Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Construir el Conflicto, un espacio para dialogar y repensarnos sobre los conflictos en el mundo. Soy Kevin Fonseca y vamos a dar inicio a nuestro primer episodio, titulado Símbolo, Reparación Simbólica y Justicia Transicional. Hoy vamos a dialogar sobre varios temas y lecturas realizados desde el seminario Historias recientes, usos públicos del pasado y acción colectiva de la especialización Memorias colectivas, Derechos Humanos y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Entre las diversas áreas que se abordaron, vamos a tratar temas sobre el conflicto y la reparación simbólica. Además, abordaremos temas de las investigaciones llevadas a cabo desde UIA Lab, un espacio de investigación sobre las relaciones históricas y actuales entre los conflictos y los diseños. En el siguiente podcast haremos especial énfasis en temas como el símbolo, el conflicto, la reparación simbólica y la justicia transicional. Finalmente, podremos esbozar algunas posibles relaciones y caminos que se podrían transitar desde las diferentes áreas y miradas de los estudios de los diseños en Latinoamérica. El podcast se estructura en tres grandes temas. En el primero hablaremos sobre los indicios conceptuales sobre símbolo, comunicación, conflictos y reparación simbólica. En el segundo, trataremos los temas de la justicia transicional, su relación con la reparación simbólica y algunos casos de reparaciones simbólicas en Colombia, además de las lecturas en formatos diferentes o diversos, también conocidos como transmedia, y la importancia de los nuevos actores sociales en la memoria y en la historia. Para finalizar este segundo punto, tendremos un diálogo con nuestra invitada especial, Dolores Zamora, una madre colombiana de 93 años de edad que nos contará su visión y experiencia sobre el conflicto. Para finalizar nuestro podcast, hablaremos sobre unas posibles conclusiones e invitaremos a generar unas acciones para nuestros oyentes. Ahora sí, empecemos con nuestro primer punto. Les comparto la siguiente frase textual de la profesora Pilar Calveiro, que en su texto Víctimas del miedo en la gubernabilidad neoliberal en el 2017 nos cuenta. Abro comillas. Aunque de distintas maneras todos somos blanco y víctimas de las políticas del miedo, esto no nos convierte de ninguna forma en sujetos pasivos. Somos objeto de estrategias políticas que alientan en nosotros el miedo, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de comprenderlas, de construirlas y actuar. Gracias a esta visión de Calveiro, nosotros también nos cuestionamos desde este podcast sobre el rol que tenemos en esos escenarios del conflicto. Sigamos entonces con la introducción conceptual. El primer tema es el símbolo. Para este primer tema vamos a tomar la definición de Álvaro Alfonso Patiño, quien afirma que el símbolo es la representación de una idea o concepto sin que exista la mediación de la escritura silábica entre emisor y receptor. Esto significa que comunidades, sociedades y grupos estructuran un cierto elemento por medio del cual se comparten colectivamente ideas, como por ejemplo el símbolo de la paz. Aquí me gustaría preguntarles, ¿cuál símbolo se están imaginando ustedes?
Siguiendo con el texto de Patiño, nos comparte que no toda imagen es un símbolo. Para llegar a serlo, se requiere un proceso sociocultural e histórico, donde un grupo humano determina un significado general y único para un signo de imagen, lo que no implica necesariamente su estaticidad, ya que el referente del significado es el contexto histórico-social donde se da esa lectura. Por ejemplo, un habitante del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era perfectamente identificaba la cruz con la brutalidad de la paz romana encarnada en sus legiones. Tan solo hacia el siglo III después de Cristo se comienza a utilizar la cruz como símbolo de toda una religión, el cristianismo. Aquí me gustaría resaltar la importancia de analizar los símbolos desde su construcción contextual y temporal. Esto define sus rasgos y características que pueden perdurar mucho más en el tiempo. Siguiendo con Patiño, también nos habla de la importancia identitaria del símbolo para esas comunidades. Para muchas sociedades, los símbolos hacen parte de ellas mismas. Lo identifican como una comunidad y las diferencian de las demás, siendo mecanismos de cohesión social o medios de comunicación al interior y exterior de ellas. Los símbolos se convierten en puntos de referencia para la historia de una comunidad. Allí yo añadiría que son puntos de referencia que incluso se escalan a nivel global en muchas ocasiones, como ese mismo símbolo de la cruz. Todo este estudio lo pueden encontrar en el texto de Patiño titulado Las reparaciones simbólicas en escenarios de justicia transicional. Ahora bien, como les comenté al inicio, estudié diseño y en mi investigación he encontrado estrechas relaciones entre el diseño, los escenarios del conflicto y el significado de las manifestaciones desarrolladas por esas mismas comunidades donde se ejercen y se habitan esos contextos. Las formas como se han desarrollado son a través de manifiestos, escuelas, colectividades y acciones que ponen en el radar cómo se ha construido el diseño en escenarios de conflicto. En un primer ejemplo les quiero compartir un momento que hizo parte del hito histórico del diseño y fue reconocido como la escuela de la ULM en Alemania. Esta se reconoció como la segunda Bauhaus. Aquí queremos hablar especialmente sobre el legado de Inge Scholl, quien fue una escritora y activista alemana y una de las fundadoras de esta escuela. El contexto es Alemania entre la década de 1940 y la década de 1950, cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó un 22 de febrero de 1943, cuando fueron ejecutados los dos hermanos de Inge Scholl, conocidos como Hans y Sophie Scholl. Estos jóvenes eran integrantes del movimiento Rosa Blanca, un grupo de estudiantes que defendían la resistencia pacífica contra el nazismo y habían sido detenidos por la Gestapo mientras repartían unos panfletos en la ciudad de Múnich. Derivado de esto, fueron condenados por traición. Ella empezó a desarrollar su activismo en otras esferas. El resto de su vida lo dedicó a defender el pacifismo de la Rosa Blanca, y aunque como ya lo dije, sería la fundadora de la segunda Bauhaus. Ella era una mujer reconocida por su capacidad para pasar de las palabras a las acciones. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, ella empezó a recaudar fondos para fundar la escuela, que sería en memoria de sus hermanos y enseñaría a los jóvenes alemanes esos valores democráticos que se habían perdido. Uno de los efectos más grandes de la escuela fue la desnazificación, que se notaba, por ejemplo, en el internacionalismo del profesorado y alumnado que tenía. Lo que en un principio iba a ser un centro de carácter esencialmente político,
había mutado y se había transformado por influencia de arquitectos y diseñadores como Max Bill, para concebirse como la segunda Bauhaus. La escuela fue reconocida gracias a la prensa alemana y el propio Walter Gropius, quien había sido el primer fundador de la Bauhaus. Queremos recordarles a nuestras y nuestros oyentes que este es el primer episodio del podcast de Construir el Conflicto, un espacio para dialogar y repensarnos los conflictos alrededor del mundo. Ahora bien, vamos a pasar al segundo concepto, que es la comunicación. Esta palabra nos vuelve a acercar al concepto de los símbolos. Establece diversos canales y medios por los que se transmiten sus propios mensajes, y de una u otra forma la comunicación connota los códigos que tienen estos símbolos. Según la hipótesis de Humberto Eco, toda cultura se ha de estudiar como fenómeno de comunicación, y todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación. Específicamente para Eco, la cultura es comunicación. Nos importa resaltar parte de su legado porque en el libro Signo podemos encontrar cómo es esta estructura de la comunicación de una forma fácil y acertada. Eco nos devela que hay una fuente, un emisor, un canal, un mensaje y un destinatario. Esa estructura nos permite comprender los procesos de comunicación de los cuales vamos a hablar de aquí en adelante. Ahora bien, vamos al tercer concepto, el conflicto. Este lo vamos a tratar entendido como un fenómeno natural inherente a los seres vivos, específicamente al ser humano. Para el estudio de Acevedo y Rojas, en su texto Generalidades del conflicto, nos hablan que este es una característica de los seres vivos y del universo en el momento de afrontar los cambios de su entorno. También es la forma como afrontan los obstáculos e intereses que se encuentran confrontados, a esto le llaman conflicto, y cómo se generan las disputas de valores, objetivos, relaciones que hacen parte de una realidad que han construido, por lo que esta superación y gestión es vital para la misma subsistencia. Yo sugiero que este concepto también pueda hablar sobre nuestro rol en el mismo conflicto. Es un rol que hemos venido asumiendo desde lo individual y lo colectivo, dependiendo de ese escenario donde se dan las diferencias. Entonces, para esto podemos ahondar un poco más en los conflictos y la historia. Por ejemplo, desde la relación existente entre la historia desde la visión antropocentrista y la visión de la historia conocida como biohistoria. Es importante que aquí hablemos de esta relación porque en la historia del mundo se han creado interrelaciones entre los seres vivos que habitan la Tierra. Tanto para la vida silvestre como para la vida humana, estas relaciones se establecen en las bases de la coexistencia, que progresivamente se han fracturado en el tiempo. En esa coexistencia existen dos dimensiones que les queremos comentar. Una primera, que es el conflicto entre el ser humano y la vida silvestre, asociado a las investigaciones como Human-Wildlife Conflict, y el segundo, el conflicto entre los mismos seres humanos. En este último, encontramos que se ha dado resolución de estos conflictos de forma violenta, como en el artículo de The Observer en el 2016, donde se encuentra que hace unos 10.000 años en África Oriental, una laguna fértil y rica en recursos conocida como Nataruk fue el escenario del primer conflicto violento conocido de la humanidad y el que resultó en el brutal asesinato de más de 2 docenas de hombres, mujeres, niños y niñas en la prehistoria. Este descubrimiento develó la existencia de esas diferencias y conflictos y cómo se gestionaban de una forma violenta. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro cuarto concepto, la reparación simbólica. Para establecer esta relación entre los símbolos y la reparación simbólica, es muy importante estructurar el antecedente de ese conflicto. De nuevo vamos a citar el texto de Patiño donde nos define que
Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no pecuniario ni indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a los derechos humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas a través de una mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro. En este punto quiero mencionar que Patiño nos acaba de contextualizar sobre la latente relación de la reparación, la memoria y los derechos humanos. Luego continúa así. Los símbolos reparadores unen a la comunidad con la víctima, o cuando la primera es la víctima, lo hacen con referencia a la nación. Al unirnos, permiten la reconstrucción de la sociedad y de la historia, pero no desde los círculos de poder, en los cuales generalmente se busca una transición más simple con olvido, sino desde los afectados. En este punto es vital que nosotros reconozcamos la manifestación simbólica desde lo no institucional y la importancia de los símbolos en la identidad de comunidades y territorios. Continuando con la lectura, Patiño nos explica que lo mencionado anteriormente desde la reconstrucción de la sociedad desde las y los afectados no implica un alejamiento del Estado. Este, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, tiene una responsabilidad frente a la garantía de vigencia de aquellos, lo que implica que en escenarios de justicia transicional el Estado debe asumir la correspondiente carga por acción u omisión. Entonces nos dice que aquí no puede pensarse en la construcción o reconstrucción de una sociedad democrática sin que medie un aparato estatal que sea capaz de reconocer las violaciones de los derechos humanos imputables a él por medio de sus agentes. Y aquí nos comparte 3 puntos muy importantes sobre las reparaciones simbólicas y nos comienza a develar ese camino que estamos buscando también en el podcast. Esas reparaciones deben buscar dignificar y reconocer a las víctimas. Segundo punto, recordar la verdad de los hechos victimizantes. Y por un tercer punto, solicitar perdón y asumir la responsabilidad por parte de los victimarios. Esas reparaciones forman parte de la reparación integral, lo cual, junto a la verdad, la justicia y garantías de no repetición, son consideradas hoy por hoy como derechos indiscutibles de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En esta parte les quiero compartir la importancia de la dimensión simbólica vinculada a las acciones de reparación. La reparación simbólica se puede identificar como un medio y voz de las peticiones más profundas de las comunidades. El accionar de estas reparaciones cataliza los procesos de justicia y reconocimiento de los derechos que les fueron violentados. Estas construcciones colectivas son manifestadas de forma social, simbólica y cultural para comunicar y crear puntos de partida de las sociedades en transición. La fuerza de las representaciones simbólicas en cada contexto han sido mediadas por respuestas institucionales que se podrían catalogar en 3 grandes grupos. Un primero, la violencia simbólica, un segundo, la politización simbólica y por último, la institucionalización simbólica. Estas 3 categorías que acabo de compartirles hacen parte de las investigaciones que llevo a cabo sobre las relaciones simbólicas en los escenarios de conflicto. En esos escenarios, la violencia simbólica es un concepto ampliamente estudiado por Bourdieu y se pueden encontrar en la generación de acciones en escenarios como la violencia en Chile en el marco de la dictadura militar, perpetrados específicamente por medio de prácticas conocidas como las quemas en Chile, donde se quemaron libros por el régimen a través de los militares, quienes consideraban esta literatura como subversiva y pretendían la imposición ideológica del régimen. Estas prácticas hicieron parte de las amplias estrategias de imposición ideológica de esa dictadura. Por otra parte, tenemos la politización, que hace referencia al uso de las construcciones sociales, los imaginarios y los símbolos por actores políticos, como en el caso de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos en Colombia y la apropiación del símbolo de la Paloma de la Paz, en el marco de su campaña política entre 2014 al 2018. El uso de la paloma se evidenció también en los actos de firma del Acuerdo de Paz, donde utilizó los pines de la paz en actos públicos y en la construcción de monumentos, como por ejemplo el que realizó y donó el artista Fernando Botero titulado Paloma de la Paz, que se encuentra actualmente en la Casa de Nariño. La última categoría es la institucionalización del símbolo,
que cobija aquellos usos de símbolos patrios o la resignificación de esos símbolos como parte de los instrumentos de identidad estatales expresados tanto en banderas, en himnos, en escudo como en otros elementos. Un hecho que lo ejemplifica es el cambio de forma, color y composición de la bandera de Sri Lanka, país que debido a los conflictos que generó la concepción de una única bandera en una diversidad tan amplia y étnica en su país, debió tomar posturas y establecer un nuevo diseño de esa bandera. Esta acción conllevó a establecer una bandera nominada la bandera del león, como elemento que reconocería la diversidad de ese país. Los ejemplos anteriormente descritos acompañan y afrontan los procesos colectivos de las víctimas en los diversos casos de Colombia y en las comunidades que han tenido que recurrir y autogestionar la reparación simbólica como forma de proteger sus manifestaciones del posible control, imposición y dirección institucional que busca detener, violentar o deslegitimar sus acciones. Ahora encontramos que la construcción y reparación simbólica es un factor fundamental en los procesos de transición debido a su connotación dentro de los procesos, por ejemplo, de paz y de la reconstrucción social. Su invisibilización hace parte de los mecanismos de negación y prohibición estatal que pretenden mantener los conflictos y acallar las manifestaciones de las comunidades que claman por la verdad, justicia, reparación y no repetición. Este último tema nos abre totalmente las puertas al segundo gran tema, que es la justicia transicional. Para este punto tomaremos algunas referencias bibliográficas y haremos la lectura del texto de la profesora Elizabeth Helin, titulado Memoria y Democracia, una relación incierta. Específicamente vamos a ir al punto procesos institucionales estatales, donde Helin afirma que tanto en el título del artículo como en su argumento, ella hace uso reiteradamente de la palabra democracia. Es sabido que el concepto es controvertido, que hay múltiples sentidos y múltiples adjetivaciones que lo califican: formal, real, sustantiva, participativa o delegativa, entre otras. Quienes asocian y discuten la relación entre memorias del pasado violento reciente, el horizonte democrático del presente y el futuro, nos están hablando en realidad de una multiplicidad de dimensiones y de concepciones de democracia. Helin comienza con los conceptos institucionales y formales de un régimen político democrático. Aquí también me he dado cuenta en la lectura de su artículo que ella nos ejemplifica estos procesos y transiciones en ciertos contextos que más adelante podremos escuchar en los casos específicos de Colombia. Continuando con su texto, la profesora Helin nos dice: una mirada sobre la transición postfranquista en España indica que frente al silencio y represión de los recuerdos de la guerra civil durante los 40 años de franquismo, hubo una explosión de recuerdos de la guerra civil en testimonios y múltiples producciones culturales, tanto en el cine como en la literatura y en la música. En términos institucionales, sin embargo, la referencia al pasado se manifestó en una forma especial de nunca más, que no se repitan enfrentamientos y conflictos tan profundos como el que llevó a la guerra civil. En verdad, se hizo muy poco o nada en cuanto al reconocimiento estatal de las violaciones dictatoriales del pasado reciente o de las atrocidades y sufrimientos de la guerra civil de 40 años atrás. En el momento de la transición, el Estado no llevó adelante ninguna política de justicia o de memoria que pusiera a las víctimas en el centro de la escena. No hubo juicios e inclusive no se implementó una política de remoción de los símbolos del franquismo, que hoy en día se piensa y se promueve internacionalmente bajo el rótulo de justicia transicional. Aquí yo les quiero compartir que de nuevo Helin nos recuerda la importancia de la relación entre la construcción simbólica, los escenarios específicos de las regiones y países y, como bien lo mencionábamos al inicio, cómo es transversal entender que cada uno de los países y procesos alrededor del mundo son particulares y debemos revisarlo desde esa particularidad, así como la diversidad de manifestaciones de esas comunidades. Continuando con el texto de la profesora Helin, nos dice: en la superficie pareciera que se trató de una transición anclada en el silencio o incluso en la promoción del olvido. Sin embargo, al menos en la interpretación de Aguilar Fernández, se trató de una operación con un anclaje de la memoria en un tiempo específico,
que ayudaba a no repetir las condiciones institucionales en las que se agudizó el conflicto que desembocó en la guerra civil. La mirada estaba puesta más bien sobre los conflictos políticos que ocurrieron durante la Segunda República y mucho menos sobre la guerra civil y el franquismo. En realidad la política de memoria en España es muy reciente. La Ley de Memoria Histórica Española es del año 2007. La discusión sobre el pasado y sus memorias y sus secuelas se han intensificado en la última década, cuando pasaron más de 70 años desde la guerra civil y casi 40 desde la muerte de Franco. Sin embargo, nadie duda de que en España la democracia formal, el sistema electoral, la división de poderes, etc. está consolidada. Aquí quiero complementar lo que ella está diciendo en el texto y sugiero ver el documental El silencio de otros, donde revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de Francisco Franco, que continuaban buscando justicia hasta nuestros días. Es muy interesante ver cómo las organizaciones de la sociedad civil, como las querellas, fueron llevadas a otros continentes, incluso cómo desde la propia Argentina se pudieron desarrollar los procesos de justicia que no se pudieron generar en la propia España. También en esta película podemos encontrar la importancia y cómo nos muestra la manifestación simbólica durante varias de sus escenas, desde los monumentos, desde las mismas calles, y cómo las nominaciones pueden afectar psicológica y físicamente a las personas que han sido víctimas de estos conflictos en esos países. Para finalizar este podcast, nuestra invitación es a pensar lo que cambió la paz y las reflexiones continuas que debemos tener en nuestro rol en esos escenarios de conflicto y de cambio. Esta es la primera parte del podcast. Les invitamos a escuchar la segunda parte del episodio. Gracias a todas y todas por acompañarnos hoy. Les invitamos a seguirnos y a compartir el contenido en las redes sociales. Nos pueden encontrar como UIA Lab. Les contamos que los sonidos de este podcast son de dos fuentes abiertas. La primera, el Banco de Imágenes y Sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Gobierno de España. Y la segunda, de la Biblioteca de Audio de YouTube. Este podcast está publicado con la licencia de Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional. Quien narró es Kevin Fonseca y recuerden que acaban de escuchar nuestro podcast titulado De construir el conflicto. Gracias de nuevo por escuchar hasta aquí, cuídense mucho y nos veremos de nuevo en el siguiente podcast.